Bienvenidos al episodio número 13 de la cuarta temporada de Craft Courier, titulado La apertura del mercado electoral, haciendo referencia a las nuevas apariciones que hay en la escena pública de posibles candidatos para las elecciones del 2027. Vamos a comenzar el episodio haciendo una crítica de la noción de crisis de representación para hablar de la crisis de la representación. Luego vamos a observar que la noción de ciudadano pasó más bien a una noción de cliente votante. Esto se relaciona con otro tema del que vamos a hablar, que es el marketing político y las consultoras. Esto va a dar lugar para hablar del mercado electoral y las nuevas apariciones, en especial la de Rosendo Grobocopatel y Dante Gebel. Y por último, ¿qué desafíos tiene esta manera de entender la política y obviamente qué peligros? Bienvenidos nuevamente al episodio del día de hoy, que voy a estar solo. Y para ello, y para que no sea tan cansador ni aburrido, he decidido hablar de un solo tema, que como bien dice el título y como ampliaba un poco en la introducción, es respecto a la aparición de nuevos candidatos que estamos viendo últimamente tanto en medios tradicionales como también en algunos medios digitales nuevos, ya sean canales de streaming, diarios que decidieron ofrecer servicios de streaming, como el caso de Infobae, en fin, todo el ecosistema de comunicación, donde aparecieron nuevos personajes que, si bien no necesariamente cantan las mismas canciones, tienen cierta sintonía. Pero para llegar a eso, como adelantaba en la introducción, quiero que partamos de algo más bien reflexivo, no diría teórico porque carece de una teoría robusta y también carece de cierta comprobación en el campo científico o politológico para este caso, sino más bien una reflexión de ideas que quizás no vaya a tener todo el tiempo como para desarrollarla y veré si en algún momento podré hacerlo por otra vía, por una cuestión de tiempo, y es empezar a preguntarnos si esa llamada crisis de representación, de la cual voy a hablar un poco en unos minutos, es evidentemente una crisis de representación, es decir, de la relación representantes-representado, o más bien es una crisis de la representación, es decir, que no existen estos dos componentes que hacen a la definición de representado-representante. Y para esto creo que es interesante preguntarnos acerca de la representación a nivel occidental, por lo menos, y con esa etiqueta media difusa me refiero a las democracias liberales, ¿no? Aquellas democracias que entendemos que elegimos a quienes ocupan los cargos públicos, ya sean sistemas de gobierno parlamentarios o presidencialistas. Desde hace un tiempo a la fecha, en los países del primer mundo se cita mucho lo que fue la crisis del 2008, en Argentina se cita otra crisis que es la del 2001, los países latinoamericanos han sufrido crisis a lo largo de la década del 90 y de la primera década de los 2000, con lo cual esto se puede registrar en diversos años. Algunos incluso ya tienen previo a eso una especie de crisis incipiente, por llamarlo de esa forma. Estoy pensando en el Caracazo, en Venezuela. Estoy pensando en la crisis del 89 en Argentina, también en la hiperinflación y en la búsqueda de canciones nuevas y particularmente un gobernador de La Rioja que se presentaba como alguien contrario al establishment del momento. Estoy pensando en Collor de Mello, para el caso de Brasil, ¿no? Un outsider que se termina yendo por un juicio político a principios de la década del 90.
mediados de la década del 90, con lo cual las crisis económicas evidentemente llevan a crisis política y, por cierto, traen en conjunto una especie de crisis de representación. Y desde ese entonces empieza a emerger la idea de que los partidos políticos o los políticos a secas no están a la altura como para ocupar cargos públicos. Y empieza a haber una búsqueda, algunos dentro del sistema político existente, otros van a buscar por fuera, de otro tipo de personajes. Como había dicho recientemente, las crisis económicas son, en su mayoría, quienes dan inicio a esto, y nos encontramos ante la situación que dan lugar a una especie del que se vayan todos, ¿no? Como nosotros tenemos bien fresco el caso del 2001. Queda mucho para hablar la crisis del 2001, sobre todo por sus consecuencias. Y en efecto, en el 2002 termina asumiendo o termina haciéndose cargo de la crisis alguien que participaba del sistema político argentino de ese entonces, me refiero a Duhalde. Luego va a aparecer el kirchnerismo, siempre dentro de los marcos del justicialismo, obviamente con su variante, con una especie de renovación, no solo del peronismo de los 90, un peronismo neoliberal, sino también del peronismo de Perón, ¿no? Y luego va a llegar esa figura que conocemos como Cambiemos, que se va a presentar como un antikirchnerismo que va a agrupar a diversos partidos políticos, entre ellos la histórica UCR, pero con la figura del PRO a la cabeza, que también se presentaba como algo distinto o algo más allá del político tradicional. De hecho, Mauricio Macri, quien fue y es actualmente el líder del partido, no tiene las características típicas que definirían a un político de carrera. Más bien es alguien que aparece por afuera de la política. Esa experiencia no terminó del todo bien, como sabemos. Luego el gobierno de Alberto Fernández y una crisis económica bastante aguda, y la solución que buscó el electorado argentino, o parte del electorado argentino que termina de definir quién va a ser el presidente de aquí por 4 años más, fue Javier Milei, ¿no? Un personaje sin partido político, completamente por afuera. Este fenómeno, que si bien en Argentina es bastante radical por las características de Javier Milei y por la historia que tiene la política democrática en Argentina, se ha visto en diversos lugares del mundo y siempre con sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bolsonaro en Brasil, más allá de la afinidad ideológica, era alguien que participaba del sistema político brasileño. Ya desde la década del 80 que Bolsonaro había decidido arrancar su carrera política. Podemos poner el caso de Gabriel Boric en Chile, que tampoco formaba parte de los políticos en sí, sino más bien era alguien que sí tenía una experiencia en la militancia política, que es otro tema, sobre todo en que es el movimiento estudiantil, más allá de que él ya era profesor, ¿no? Pero no viene del establishment político o de lo que sería la comunidad política. Algunos hablan de clase política, que es un término marxista, ¿no? Y claramente a las elecciones de este tipo de personajes lo acompañaba la justificación de que había una crisis de representación, ¿no? La crisis de representación justifica la aparición de estos personajes. Lo que suele suceder es que luego estos personajes, más allá de que tengan algunos adherentes y algunos con un gran porcentaje de adherentes, terminan desencantando a gran parte del electorado y pierden elecciones. No es que se vuelven una especie de cesarismo al cual no lo saca nadie, ¿no? Más allá después de intentos de golpe de Estado, como el caso de Bolsonaro, pierden elecciones. Y no me sirve que nuevamente la justificación de la derrota electoral y la elección de otro, más allá de que sea alguien dentro del sistema o fuera del sistema político, sea la crisis de representación. Yo creo que más bien lo que se rompió por mucho tiempo es la crisis de la representación. Y para ello quiero hablar principalmente de cómo ven los partidos políticos, ya sean nuevos o viejos, al electorado. No quiero hacer un recorrido histórico, porque va a ser que el episodio no solamente sea largo, sino también un poco aburrido y tedioso.
Pero sí creo que esa relación, sobre todo aquellos que estudiaron ciencias sociales o quienes como hobby leen ciertos libros, tanto de teoría política como de historia, cuando uno lee esos libros de teoría política de los liberales clásicos, me estoy refiriendo ya siglo XVIII, siglo XIX, que hablaban de que el legislador debía ser un representante del ciudadano, no del individuo, del ciudadano. Y se creó, obviamente que esto a partir de la Revolución Francesa va a tomar forma, esa figura de ciudadano, que tenía dos esferas, una esfera pública, otra esfera privada, y debía representar los intereses de esa esfera pública. Por lo tanto, se entendía en aquel entonces una especie de bien común en relación al espacio público, a las cosas públicas, a la res pública, ¿no? Yo creo que esto se trastocó en los últimos años. Con ciertos avances tecnológicos, quizás las crisis también son parte o son causa de este fenómeno, pero creo que por lo menos desde cómo los partidos políticos ven, o lo que llamaríamos el marketing político, y por marketing político me refiero a los estrategas de campaña, las consultoras, que son quienes se encargan de estudiar y afinar estrategias para que luego el político gane elecciones, que para eso, más allá para el cargo que sea, ya sea legislativo, ejecutivo y a qué escala, pero viendo estos actores, lo que yo observo es que el marketing político no ve ciudadanos, no ve individuos con esas dos esferas, con unos derechos civiles y también obligaciones, claramente, sino más bien que ve una relación de consumidor, una relación de un potencial cliente, es el individuo cliente, no es el individuo ciudadano. Y esto es algo muy interesante porque comparten cosas estas dos nociones. La principal noción creo que tienen en común es la cuestión de la demanda. Hay una demanda de uno en tanto cliente y hay una demanda o consumidor y hay una demanda también desde el lado ciudadano. El problema es que las demandas no son iguales o no llegan a englobar las mismas cuestiones. Por ejemplo, uno puede tener una demanda como cliente de querer satisfacer una particular necesidad personal, individual. También puede ser grupal, pero en tanto individuos. Luego puede haber una demanda, llamémosle ciudadana o cívica, que sea algo más bien en común, por ese llamado bien común, ¿no? Y esto es interesante porque, por ejemplo, entran en discusión los impuestos, ¿no? Los impuestos en tanto ciudadano, bueno, son positivos. Si nosotros pagamos impuestos para que se nos devuelva un servicio, que sería parte del Estado, ¿no? La seguridad, por poner un ejemplo bastante burdo y berreta, ¿no? Pero como cliente, como individuo, el impuesto es un problema, ¿no? Es un robo, dirían algunos, porque me están sacando algo que me pertenece a mí. ¿En aras de qué? Más allá de que después el Estado brinda bien, mal, comunique bien o mal lo que hace. Pero queda claro que el marketing político ve al individuo como un cliente. Y a ese cliente hay que llegar de alguna de las formas. Una de las formas que tiene el marketing político, que mamó mucho de las estrategias de marketing comercial, es el tema de la creación de un perfil, ¿no? Hay que crear un arquetipo de potencial cliente y a partir de ese perfil tenemos que definir nuestras estrategias. ¿Cómo armamos este perfil? En base claramente a, por ejemplo, focus group, entrevistas, encuestas, etc. Es decir, de esa forma nosotros nos acercaríamos a quién va a ser nuestro potencial votante o potencial cliente. Luego preparamos el producto de una manera lo más sofisticada posible por la cantidad de datos que recolectamos. Hoy las consultoras tienen una cantidad de datos abismal. Quizás para el caso argentino uno siempre tiene una leve sospecha de que todo funciona mal, pero más allá de que eso no sea realmente cierto, si miramos consultoras del primer mundo, realmente tienen una cantidad de datos y una metodología de trabajo muy afinada. No sé, piensen en cualquier campaña política de gran envergadura, donde obviamente hay una cuestión de manipulación o lo que sea, pero no necesariamente macabra, pero que logran transformar o logran vender bien el producto, ¿no? Pienso ahora en el caso del Brexit,
¿no? El referéndum en Inglaterra, bueno, es una gran obra de la ingeniería de las consultoras, del marketing político. Hay muchas películas a raíz de esto y también ciertos estudios que son muy interesantes. Pero sin irme por las ramas, quiero hablar de esta cuestión del marketing político porque es interesante, a mi entender. Porque también genera problemas. No me voy a meter tanto en la cuestión de cómo se construye la identidad de un individuo. Que esto es, creo que una parte central para entender cómo llegamos a definirnos como consumidores, ¿no? Por eso ya hay que realmente estirar muchísimo la vista, porque nos tenemos que trasladar a la modernidad, que fue el gran momento donde el individuo aparece en tanto individuo y no como una parte de un todo no descifrado. Pero para tener bien en claro, hay una relación entre consumo e identidad. Básicamente, de la manera en que nosotros consumimos, también estamos construyendo nuestra identidad. Y además de esta relación entre nosotros y lo que consumimos, hay cuestiones que son muy parecidas a nuestra relación con el sistema político en general, y en particular con los líderes de este sistema político. Líderes que, como vimos al principio, no necesariamente tienen que ser parte del sistema político, como el caso de Javier Milei, ¿no? Por poner uno. Y es interesante que nos detengamos en la palabra líder del siglo XXI. No van a ser líderes como los del siglo XX, que ya participaban en elecciones universales. Los del siglo XIX, algunos también han tenido elecciones, pero sabemos que no eran elecciones donde votaban todos, sino que van a ser líderes como los productos del siglo XXI. Es decir, en cierta manera plásticos, muy sensibles al feedback, a la opinión, muy atentos a los datos que surgen continuamente de esta opinión, descartables, y esto es una noción central, nunca se han descartado tantos líderes en los 20 años que llevamos de siglo, o si quieren estirar 10 años más hacia atrás también, como ahora. Y no me refiero solo al caso argentino, me refiero a todos en Occidente. Y nunca se ha hablado tanto de la ausencia de líderes. Es muy común encontrar en algunos lugares que se hable de liderazgo y que se impulsa el liderazgo. Es un tema que en ciertos cursos o en la conversación pública está muy presente. Y es porque al líder se lo ve como un producto. Es como estar esperando un smartphone de una generación superior al que está ahora y que ese va a satisfacer nuestras necesidades. Y esto lleva a un gran problema. Primero, ¿qué hacemos con los líderes que desechamos? No rescatamos nada de ellos. O sea, los eliminamos completamente de lo que sería el mercado, que sería este lugar, este espacio donde está la relación entre consumidor, cliente y producto. ¿Qué hacemos cuando el líder está en el poder? Es muy difícil tener un producto que, por cuestiones constitucionales, tiene que estar sí o sí hasta que terminen las elecciones, más allá de que hay herramientas constitucionales como para surfear esa crisis. Pero no me refiero acá al caso de Javier Milei, sino que lo veo en otros países de la región, como el caso de Perú, como el caso de Brasil, no ahora, sino en la década del 90, con Collor de Mello, como en el caso de Venezuela, que también fue un tema que hacemos con los líderes, los que estaban antes de Chávez y también a Chávez mismo, pero principalmente con Maduro después de la muerte de Hugo Chávez. ¿Qué hacemos con esos líderes? No necesariamente todos los líderes son malos, macabros, corruptos, antidemocráticos o antiliberales, etc. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la otra pregunta que me surge, el mercado, entendiendo como este lugar de donde salen los líderes o donde aparecen, donde muestran, donde deambulan, ¿realmente tiene la capacidad para producir los líderes que los clientes ansiosos por consumir necesitan? O sea, ¿está en equilibrio ese mercado o no? Bueno, es un tema. 2023 Argentina lo vio, Argentina encontró un producto, un líder producto para solucionar la crisis que había en la cuestión política a fines del 2023. Y es interesante verlo de esta forma. No por cómo va a transitar el gobierno, este gobierno en particular, los próximos 2 años, sino cómo
los otros actores, opositores, se manejan en este contexto. Y a partir de esto, quiero traer la noción de que el mercado se ha abierto, ¿no? Hablamos de una noción ciudadana que perdió sentido, la aparición de la noción, si se quiere, individuo-cliente o consumidor. El título justamente habla de mercado, habla de candidatos, y aparecen, ¿no? Aparecen sobre todo uno que ha hecho todo un raid mediático en las últimas semanas, que es Dante Gebel, del cual ya hemos hablado en algunos episodios hacia atrás. También están apareciendo personajes que ya estaban dentro del sistema político, como Mauricio Macri, que cada tanto da un mensaje, a veces da mensajes directamente él, otras veces encriptados por medio de otros voceros, y ahí atrás de eso como que se mueven ciertos nombres. En su momento apareció el de Galperín, en otro. Ahora actualmente salió un poco la cuestión de Jorge Brito, expresidente de River, dueño de Banco Macro. También otra persona que viene desde la comunicación o desde ese ecosistema de comunicación y que ha trabajado en el PRO, que estuvo recientemente en una entrevista con Carlos Pañi, que es Rosendo Grobocopatel. Y es interesante porque el otro día en un chat que tuvimos con Armando Sánchez y otros más, charlando acerca de la aparición de estos candidatos, señalábamos que hay cuestiones en común, es decir, hay palabras en común, que son estos mensajes que van dirigidos al consumidor, que se rescatan de la aparición sobre todo de Dante Gebel y de Grobocopatel. Una, la de tener equipo. Dante Gebel no se cansa de decir que va a presentarse a elecciones siempre y cuando tenga un equipo acorde, no confrontar y buscar la unidad, humanidad, coherencia, no tener causas penales. Hay un punto muy sensible, parece, en el mercado, por decirlo de esa forma, entre los consumidores y los clientes, la cuestión de la corrupción, en el cual quisiera después hablar, porque a partir de toda la idea que dije al principio se pueden derivar otras cuestiones, y que proponga algo para solucionar el país, ¿no? Muy interesante lo que señaló Armando en esta conversación, que comparto completamente, porque hay una aparición de palabras vacías, por cierto, en su mayoría, y cuando digo vacías es, bueno, yo tiro la palabra y después quien lo consume, que entienda lo que quiera entender, básicamente. Recuerdo como, decir, para poner un paralelismo, si bien no estamos en las fechas, porque esto va a ir aumentando mediante avancemos en el tiempo, pero por poner un ejemplo, en el 2023, supuestamente Patricia Bullrich había dicho que íbamos a tener un Ministerio de la Felicidad, más o menos, que iba a ser dirigido por Santiago Kovadlov. No sé qué iba a ocupar ese ministerio, pero bueno, era una de las demandas, ¿no? Fueron muy disruptivas y bastante locas las demandas del 2023 y probablemente las del 2027 sean un poco así. Y claramente si estos aparecen ahora, faltando prácticamente un año y meses para las elecciones, un año quizás para la campaña un poco más dura, significa que ven algo, más allá de una cuestión de decir, más allá de decir, bueno, cuanto antes arranque la carrera mejor, porque Alberto Fernández la arrancó 3 meses antes de las elecciones, o sea, tampoco hace falta arrancar una elección tanto tiempo atrás. Milei es cierto, la va a arrancar antes del 2021. Pero bueno, ven una ventana de oportunidad estos productos. No solo ven una ventana de oportunidad, sino que ya tantearon la sensibilidad del mercado. Es decir, están armando el perfil. Y todos más o menos arman el mismo perfil, o por lo menos usan las mismas palabras, es decir, una estrategia similar. Primero es interesante porque hay una encuesta que uno puede tener cualquier tipo de reserva ante la consultora Suban Córdoba por los números que siempre maneja y también por el sistema de preguntas que hace y demás, pero viendo el informe de abril, me pareció muy interesante una de las preguntas que hizo la consultora a los encuestados, que era si Argentina necesita un nuevo candidato que esté por fuera de los partidos actuales.
y el 62,4% respondió afirmativo, es decir, que está de acuerdo con esa frase. Considera que, en términos de lo que venimos hablando, el nuevo líder producto sea algo completamente disruptivo, algo nuevo, ¿no? Que es muy parecido cuando quienes están un poco más en ese mundo, los que están esperando el último celular, ¿no? Cuando están esperando el anuncio que más o menos hace a mitad de año, ya por septiembre, si mal no recuerdo, de Apple, cuando presenta sus nuevos productos, esperan a ver qué se viene de nuevo en el iPhone. Generalmente siempre termina siendo un poco más o menos lo mismo. A veces sí hay ciertos cambios paradigmáticos, por poner esa palabra, pero generalmente hacen todo lo mismo, qué sé yo, podés manejar un poco de aplicaciones, sacar un par de fotos, etcétera. Siempre le agregan algo como para atraer a ese cliente, para no perderlo. Siempre es más caro. Eso también es un tema que creo que en la política puede ser también linkeado. Pero lo que voy es que el mercado parece que le da lugar a estos productos. Hay que ver luego en el momento de esa elección, de esa compra del producto, a ver si realmente nos satisface. Y es interesante que esto suceda en el arranque del tercer año de gestión de Javier Milei. Todas las gestiones en general, ya para lo que sería la segunda mitad de los mandatos, se empieza a ver cierto desgaste. Es común. De hecho, yo diría, es sorprendente que Milei siga manteniendo una imagen tan alta positivamente, ¿no? Tiene una imagen positiva muy alta para el momento donde está. Y circuló en los últimos días, en todo lo que es la comunicación pública, este dato que da la Ditela, que es el índice de confianza del consumidor, y señalar la palabra consumidor es muy interesante, porque también habla un poco de todo lo que dijimos en el episodio del día de hoy, y hay que hacer aclaraciones sobre el informe, porque el informe tiene metodológicas en relación a la cantidad de casos, en relación de la variación porcentual del error, con lo cual no hay que, o por lo menos esa es la recomendación, no mirar tanto el número en sí duro, sino más bien la variación. Y en los últimos meses, la variación de la caída, o sea, cómo se mueve ese gráfico bien hacia abajo, es interesante. Luego uno puede sacar más conclusiones que el índice intenta reflejar, como por ejemplo la cuestión de cómo ves la economía a corto plazo y a largo plazo, la economía entiéndase la situación macroeconómica, y también cómo ves tu situación personal a corto y largo plazo. Hay una caída muy profunda mes a mes sobre el corto plazo en ambos aspectos, y la cuestión más a largo plazo cae más levemente, y está muy por encima, obviamente, que por la cuestión del presente. Es decir, traducido, lo que quiero decir es: los encuestados, ante el futuro, tienen esperanza. Ante el presente, ven una crisis económica que por ahora no vamos a salir de ella. Porque cuando responden, dice, el mes que viene vamos a estar un poco peor. No quiere decir necesariamente que vamos a estar muy mal, pero sí que vamos a estar igual, lo cual ya es malo, o vamos a estar un poco peor. Y eso no quiere decir que no sigan confiando en el modelo. Obviamente que las personas que no confían en el modelo pueden tener una visión más catastrófica de la situación o más dramática, pero incluso quienes responden a favor de la imagen de Javier Milei no son ajenos a la crisis y son conscientes de ella. Creo que esto resume un poco que la crisis no es de representación, que en realidad deberíamos saber que la crisis es de la representación, es decir, esa relación que había entre individuo y político se rompió. Porque si no, Dante Gebel no debería haber dicho, como dijo hace unos días, el día que yo me parezco un político, dejo todo. Como si ser político fuese un pecado. No sé qué quiso decir con esto de ser político, pero evidentemente él nota que en su potencial consumidor, en su potencial cliente o votante, porque el voto sigue siendo la forma en la cual hoy el individuo elige a quien va a ocupar un cargo público, él nota esa sensibilidad de que hay un rechazo ante los dirigentes, los políticos y los partidos políticos que están detrás de ello. Viene una cuestión de sospecha, de miedo, de traición. Otro tema que habíamos
dejado ahí linkeado, por ejemplo, la cuestión de la corrupción. Y es muy interesante porque si yo intento acomodar y encontrar una explicación a la corrupción dentro de todo lo que había dicho, diría, bueno, la corrupción no es un problema ante el bien común. No es, bueno, decidimos que estas van a ser las obras públicas que vamos a hacer para el municipio, porque consideramos, en tanto ciudadanos o vecinos de este municipio, que este es el orden de prioridad. Y luego viene un informe que muestra que el municipio, el gobierno municipal, desvió fondos o se quedó con una parte del presupuesto para ello, o hay un sobreprecio, etc. Ahí hay una corrupción y un problema ético. Si no, más bien ahora la corrupción hay que entenderla de otra forma. Me robó a mí en tanto consumidor, en tanto cliente. Yo me compré un celular que tiene 4 cámaras para que la foto salga mejor y cuando lo uso veo que solo funcionan 3 fotos. Me estafaron. Se quedó con algo mío, no con algo nuestro. Puede ser que a veces eso se haga en plural. Y acá también entra la cuestión del populismo. Generalmente el populismo lo entendemos, depende de los autores, porque son muchos los que hablan, ¿no? De alguien que divide aguas y que busca con esta lógica de el ellos y el nosotros, el amigo-enemigo del que hablamos en el episodio pasado. Bueno, esta forma quizás de ver cómo es la relación actual de los políticos, porque no dejan de ser políticos, o sea, Dante Gebel y Javier Milei serían políticos. Diría serían porque Dante Gebel aún no ha participado en el ámbito político como tal, no participó en elecciones, pero en el caso que lo haga sería un político. Esta forma más consumista, marketinera, comercial en relación a la publicidad, no al comercio, ¿no? Podemos responder algo acerca del populismo, porque ya no es una cuestión del ellos y el nosotros, no es una masa indiferenciada como la sociedad de masas de la primera mitad del siglo XX, sino más bien es intentar agrupar a individuos, clientes a partir de este arquetipo de cliente, de este perfil de votante, y vamos a juntar un ellos, o en este caso un nosotros, ¿no? Y ese va a ser crear la comunidad. Y cuando digo crear la comunidad, no dejen de pensar todas las estrategias de marketing volcadas a crear tu comunidad, para vender algo, para ofrecer un servicio de podcasting como estamos haciendo ahora, como para cuando abrís una cafetería o cuando tenés cualquier emprendimiento como, no sé, manicura, y tenés que crear tu comunidad, y esa comunidad la tenés que buscar, dirían los community managers, por medio de ciertas estrategias en otras redes sociales o en la red social donde estás operando. Y ahí tenés que hacer videos, tenés que darle un sentido de pertenencia, una marca, un mensaje, etcétera, etcétera. Y ahí vemos cómo todas las empresas y emprendedores están en esa carrera de crear una comunidad. Los políticos hacen exactamente lo mismo, crean ese tipo de comunidad. Y no son comunidades en tantos ciudadanos. Esto es lo más interesante, son comunidades en tantos clientes. Y esto va a traer un montón de problemas. Un montón de problemas porque a priori veo riesgos. Ya habíamos hablado de la cuestión de si el mercado es capaz de producir la cantidad de líderes, productos que los clientes votantes necesitan o precisan. Vamos a hablar de otra cuestión. ¿Qué pasa si queremos salir de esta lógica? ¿Cómo salimos? Bueno, yo voy a traer 2 que son distópicas y que no quiere decir que realmente sean así. Y quizás hay un juego en base a la distopía para que empecemos a preguntarnos acerca de esta relación que tenemos con lo político, que aclaro que no necesariamente tenga que ser realmente así, es un esquema. La primera cuestión es, bueno, dejemos la discusión de lo público, es decir, de las cuestiones que el Estado se encarga, que por cierto cada vez son menos, para los tecnócratas y la tecnología. Si el avance de la inteligencia artificial y los tecnócratas van a poder decidir de las cuestiones públicas, llámese por público la administración pública del Estado. Y los políticos, que no van a formar parte de esa administración pública, solo se van a encargar de esta cuestión del espectáculo de la política, donde el Congreso, evidentemente, se va a transformar en una especie de teatro. Al caso peruano, ¿no? Y el caso argentino, que
por lo menos desde lo estético, es bastante parecido. Que lo cual ese ya es un peligro. La tecnocracia y la democracia no se llevan muy bien de la mano. Es para hablar la cuestión de las burocracias y demás, hasta qué punto son sanas para la democracia liberal, es decir, que funcionen sin ningún tipo de límite. La Unión Soviética funcionaba más o menos de esa forma. No sé la China comunista, tengo mis reservas, pero no me sorprendería que más o menos funcione a ese estilo, ¿no? La tecnocracia gobernando, porque hay que tener en cuenta que los dirigentes chinos no son personas que salieron de un repollo, son tecnócratas. Hay que tener toda una carrera técnica, ideológica, muy importante para formar parte del Partido Comunista Chino y a su vez para ocupar cargos públicos, ya sean a nivel local, estadual o regional o nacional. La otra solución es la emergencia de la idea que tenemos que terminar con la individualidad. Que esto no es nuevo en la política mundial o en la historia de la humanidad corta, reciente, contemporánea, de los últimos 100 años. Hubo muchos pensadores que querían eliminar la individualidad. Entonces, al eliminar la individualidad, al no haber diferencias entre nosotros, vamos a formar parte todo de la comunidad en tanto ciudadanos, pero no va a haber individualidades. Es la voluntad general de Rousseau, por citar un caso, pero en su caso más extremo es el nazismo, es el fascismo, ¿no? El fascismo también tenía esa cuestión con la diferencia. Le va a encontrar un tratamiento a la diferencia y ahí en el corporativismo va a buscar una manera, dentro de todo, no tan caótica para manejar esas diferencias y lo va a basar en el trabajo, ¿no? Depende de vos qué trabajás, va a ser el lugar que ocupes en la discusión ciudadana. Bueno, se terminan con todas las individualidades. El individuo que pensaban los liberales, y bueno, va a desaparecer. ¿Estamos ante un posible nuevo fascismo en las sociedades occidentales liberales? No lo sé. Deseos de algunos hay. Y creo que un poco de la batalla cultural y de destruir las diferencias hay un poco de eso. Pero ojo, no quiere decir que los gobiernos lo lleven. Porque a priori, más allá del uso y abuso que haga Javier Milei desde lo discursivo de la batalla cultural, me parece que hoy la batalla cultural a Milei le sirve como le sirvió a Vargas los integralistas. De la misma forma, ahora, en el momento con el cual Vargas decidió dejar de contar con los integralistas, se tuvieron que dar media vuelta y se fueron. Obviamente que con ciertas resistencias. Bueno, puede pasar lo mismo con Javier Milei, es decir, lo de la batalla cultural, y el día que les deje de servir, y mirá, si a mí los clientes me piden otra cosa, y te abandono. Y creo que así también se puede ver un poco la interna que hay hoy a nivel gobierno y sobre todo en las redes sociales. Con lo cual, a modo de conclusión, me parece que el mercado que estamos hoy viendo y que ya somos testigos de ellos, y en parte también somos clientes, va a seguir mostrando nuevos productos, porque evidentemente necesita de ellos para subsistir. El marketing político va a continuar con estas estrategias que, como dijimos, tomadas del marketing comercial, del mundo de las publicidades, y a priori los votantes, es decir, clientes, vamos a seguir demandando nuevos productos que cambien un poco nuestra vida. Hago una aclaración final, no necesariamente esto quiere decir que los individuos realmente comparten esta visión y esta relación, sino que, como dijimos a lo largo del episodio, es más bien una estrategia que se instaló muchísimo en las consultoras y que hoy está teniendo efecto, y como tiene efecto, claramente no lo abandonan, porque equipo que gana, equipo que queda. Esto está sujeto a crisis, y las crisis evidentemente no sabemos cuándo vendrán, si es que vendrán. Por lo tanto, desde lo estructural uno puede responder, bueno, será cuestión de esperar y una crisis lo tumbará, pero también me parece que la política, y en su momento, y también como lo dijimos en el episodio pasado, los que quieran hacer política, me parece que es muy valioso que tengan esa idea de querer cambiar el mundo, no necesariamente todo el mundo, pero por lo menos una parte de él. Y me parece que es interesante hacernos este tipo de preguntas, y por eso he decidido, en este episodio en el cual estoy solo, y no quería hablar tanto de la coyuntura, porque sé que los próximos episodios van a ser completamente la coyuntura, hablar más
pausadamente sobre cuestiones más bien reflexivas. Eso es todo por hoy. Les agradezco por haberme acompañado y espero que este episodio les haya gustado en efecto. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y también feliz Día del Trabajador.